Hola a todos y bienvenidos de nuevo a los Genre Reddit Stories. Esta publicación es del subreddit Am I the Echo y es de la usuaria pianista Holiday 3484. ¿Soy el imbécil por decirle a mi padre que acepte que mi hermano no es mi responsabilidad? Yo, mujer de 35 años, tengo una relación complicada tanto con mi padre como con su esposa, Denise, nombre ficticio, por varias razones, algunas de las cuales tienen que ver con mi medio hermano Jake, de 9 años. Hay mucha historia detrás de esto. Pero para resumir, Jake existe porque Denise quería un bebé, y mi padre estaba molesto porque sus dos hijas se iban de la casa. Esperaban que mi hermana, de 29 años, y yo tuviéramos un papel activo en el cuidado de Jake. Eso no sería posible para ninguna de las dos, pero ellos seguían asumiendo que cederíamos. No lo hicimos, lo que llevó a múltiples peleas que arruinaron mi relación con nuestro padre. Denise también se enojó conmigo por negarme a ser su red de apoyo. Me embaracé de mi primer hijo cuando Jake todavía era un bebé, lo que la hizo enojar aún más porque no la ayudaba tanto como ella quería. Las cosas en su casa no van bien. Jake no se porta bien. Mi papá no es un padre muy activo, aunque está más presente que antes. Y mientras más grande se hace Jake, más pierde Denise el interés en ser madre. Nunca dejaron de intentar que yo ayudara a cuidar a su hijo. Hasta el día de hoy, cada vez que necesitan una niñera, me llaman a mí primero, aunque casi nunca puedo hacerlo. Han intentado varias cosas a lo largo de los años, pero la mayoría de sus estrategias actuales tienen que ver con mis hijos. Sam, de 8 años, y Katie, de 4 años. Mis hijos no se llevan bien con Jake, pero no es por falta de intentos de parte de mi padre y Denise. Han intentado organizar convivencias para que jugaran, también conocidas como Denise encajándome a Jake a mí y a mis hijos mientras ella se iba de compras, hacer que compartieran habitación en las vacaciones familiares. E incluso mi padre consideró cambiar a Jake a la escuela de Sam hace unos años. Cada vez que hay una oportunidad para que los niños pasen tiempo juntos, ellos insisten en que lo hagan. Así llegamos al presente. Mi esposo y yo estamos planeando un viaje a Francia con nuestros hijos en septiembre para celebrar el 5º cumpleaños de Katie. No viajamos mucho y el viaje incluirá Disneyland París, así que los niños están emocionados. Mi padre se enteró y decidió proponer que lleváramos a Jake con nosotros. Dijo que pagaría todos los gastos, vuelos y hoteles, para que su hijo pudiera ir a Europa con mi familia. Le dije que no, que queríamos que el viaje fuera solo nosotros y nuestros hijos. Siguió insistiendo en que Jake disfrutaría mucho ir a Disney con nosotros, que él y Denise realmente querían un tiempo agradable sin niños, y que agradecerían si yo cuidara de mi hermanito como una buena hermana. Tuvimos una discusión y terminé perdiendo la paciencia. Le dije a mi papá que tiene que aceptar que Jake no es mi responsabilidad y nunca lo será, y que él y Denise debieron haber pensado en su tiempo sin niños antes de tener un hijo. Mi papá está furioso. Me acusó de decir que ojalá Jake nunca hubiera nacido. No lo dije, y me llamó un mocoso desagradecido por negarme a cuidar a mi hermano. Denise me llamó después para insultarme a gritos también. No creo que esté equivocado por negarme a llevar a Jake, pero no estoy orgulloso de lo que le dije a mi papá. Mi esposo está de mi lado, pero piensa que fui demasiado duro. Yo no, OP. La persona por la que realmente siento lástima aquí es Jake, porque carece de padres de verdad. Denise no quería un bebé, quería un accesorio, y tu papá se dio porque sentía eso del nido vacío o algo así. Esas no son razones para tener un hijo. Honestamente, la historia de Jake me recuerda a la canción Jeremy de Pearl Jam. En particular la parte de la letra que dice que el papá no le dio cariño, y que el niño era algo que la mamá no quería usar. Esa es la razón por la que este niño se porta tan mal. Porque le falta atención de las personas que deberían dársela, que son sus padres. No tú ni tu hermana. Tu papá y Denise no fomentaron una relación adecuada entre ustedes y Jake. Solo intentaron encajártelo cuando se aburrieron del bebé. Así que no creo que hayas sido duro con tu papá. Creo que no fuiste lo suficientemente duro. Ope, no eres el idiota. ¿Y ustedes qué opinan? Díganme en la sección de comentarios, y ahora vamos a revisar los comentarios de la comunidad. Daslinggrass 5550 dice, no eres el idiota. Creo que tu madrastra y tu papá son ridículos. Si querían tiempo sin niños, ¿por qué no contrataron a una niñera e irse de vacaciones? O mejor aún, que todos se fueran de vacaciones en familia. Creo que tu papá no se da cuenta de que tú ya tienes tu propia familia y que ellos ya no son tu prioridad principal. Y OP responde, creo que esto pasa principalmente porque soy el mayor, la verdad. Él siempre ha esperado que yo sea más como un cuidador,
Mi papá no fue un padre muy activo conmigo, y con mi hermana cuando éramos bebés. Así que siento que esperaba que nosotros ayudáramos cuando Jake era un bebé, para no tener que esforzarse demasiado él mismo. Y Denise muy abiertamente esperaba que estuviéramos de acuerdo en cuidar niños sin paga cada vez que ella lo pedía. Rowana 133 dice, personalmente, yo no le hablaría a Denise y la bloquearía o silenciaría. Todas las conversaciones serían solo con mi papá, y él estaría en la cuerda floja y yo mantendría poco contacto con él por un tiempo. Es triste porque parece que su esposa quería un bebé, no un niño, y ahora que tiene un niño, no le importa. No eres el idiota. Y Ope responde, eso es exactamente lo que pienso. Ella estaba súper involucrada en la vida de Jake hasta que él empezó a formar oraciones. No creo que sea una mala madre ni que sea abusiva, pero claramente tenía expectativas muy altas sobre la maternidad que no se cumplieron. El comportamiento de Jake no ayuda. El comportamiento de Jake es resultado de una mala crianza. Newcomen 2668 dice, no eres el ejol. No le debes a nadie cuidado de niños gratis. Tu papá y Denise tomaron sus decisiones y ahora tienen que afrontar las consecuencias. Tus hijos no se llevan bien con Jake, así que ¿por qué arruinarle las vacaciones a tu propia familia? Y Ope responde, ellos se niegan a aceptar que mis hijos no se llevan bien con ellos. Cada vez que surge algo, Denise dice de inmediato que debe ser culpa de mis hijos por excluir a Jake. Mi papá al menos intenta disciplinarlo, pero espera que todo esté bien una vez que Jake dice que lo siente. Y Lakila dice que te sientes demasiado obligado con tu papá. No veo nada en tu publicación que deba hacerte sentir que no debes estar orgulloso de lo que dijiste. Habrías estado completamente en tu derecho de decirle a tu papá egoísta y aprovechado que se largara de una vez. Él solo te ve por lo que puedes hacer por él. Niñera gratis para su hijo, incluso al punto de arruinar tus vacaciones familiares, llevando a un niño que a tus hijos no les cae bien. Incluso se enojó contigo por atreverte a quedar embarazada después de que él tuvo a su hijo. Oh no, mi sirvienta no estará disponible para que le deje a mi hijo. Eso es todo lo que él ve en ti. Ese tipo es un completo imbécil. No te doblegues ni cedas. Reduce mucho el contacto y empieza a decir que no, sin dar largas explicaciones ni excusas. No. Luego termina la conversación si no vas a ceder. Ponlo en un largo periodo de castigo si no empieza a respetarte. No eres el ello. Y Opie responde, no quiero defenderlo, pero mi papá no se enojó cuando quedé embarazada de Sam. Eso fue cosa de Denise nada más. Ella se molestó por dos razones. Una, yo iba a tener un bebé justo después de negarme a ayudarla con su bebé. Y dos, mi fecha de parto caía cerca del cumpleaños de Jake. El cumpleaños de Sam es 3 semanas después del de Jake. También está el hecho de que mi familia paterna tiene una relación más cercana conmigo y con mis hijos que con ella y Jake. Edición de OP. No expliqué esto con suficiente claridad, pero mi papá solo se ofreció a pagar los vuelos de Jake y cualquier costo extra de alojamiento que fuera necesario para que él se quedara con nosotros. Él no se ofreció a llevar a toda mi familia a Europa. Bueno, la comunidad está de acuerdo en que Opie no es laico y que necesita empezar a distanciarse tanto de Denise como de su papá. Así que ahora pasemos a la actualización para ver cómo termina esta historia. Hola a todos, ha pasado como una semana desde que publiqué, así que pensé en darles una actualización. Primero que nada, no me arrepiento de haber publicado aquí. Estoy muy agradecido por sus respuestas, pero quiero dejar en claro que mi relación con mi papá, como todas las relaciones, es muy compleja. No voy a tratar de defenderlo, y no creo que sea una gran persona, pero es mi papá y lo quiero. Esto es una parte muy pequeña de mi vida, y no estoy dispuesto a cortar lazos con él por completo por esto. Sin embargo, sí estoy dispuesto a tener poco contacto, que es lo que he decidido hacer. Mi hermana voló el viernes para pasar su fin de semana de cumpleaños con nosotros. El sábado, hicimos lo que hacemos cada año en su cumpleaños. Almuerzo con nuestra madre, cena con nuestro padre. Él fue el anfitrión en su casa. No fue tan tenso ni incómodo como esperaba, pero Denise casi no nos habló a mi esposo y a mí en toda la noche. Jake estaba ahí y se comportó mejor de lo habitual. Después de que mi hermana se fue, mi padre y Denise nos pidieron hablar en privado. Al final fui yo solo mientras mi esposo se quedó con los niños en la sala. Me hicieron una propuesta. Dijeron que Denise aceptaría cuidar a mis hijos un sábado sí y un sábado no. Y recalcaron varias veces que eso le supondría una enorme molestia y sería sumamente inconveniente para ella. Esto era tanto para que se familiarizaran más con Jake como para darnos un descanso.
si yo aceptaba reconsiderar dejar que su hijo viniera a Francia con nosotros. Alternativamente, dijeron que estarían dispuestos a dejar de lado su decepción por el viaje si mi esposo y yo aceptábamos cuidar a Jake un sábado sí y un sábado no hasta septiembre, para que ellos pudieran tener algo de tiempo libre. Ellos esperaban que yo eligiera alguna de las dos opciones. Les dije que no a ambas. Esta fue la primera vez en mucho tiempo que ni siquiera sentí la necesidad de explicarme. Mi padre intentó terminar la conversación, pero Denise empezó a despotricar sobre lo cansada que estaba y lo terrible que se sentía no poder contar con la familia. Le dije que no me contactara hasta que estuvieran listos para disculparse y fui a recoger a mis hijos. Afortunadamente, Denise no tuvo un colapso frente a ellos antes de que nos fuéramos. Hoy más temprano, recibí un mensaje de texto de mi papá. Dijo que quería disculparse y terminamos hablando por teléfono. Aparentemente, se dio cuenta de que estaban siendo irrazonables durante la cena, pero decidió seguir adelante con la propuesta de todos modos. Le pregunté si Jake sabía sobre el viaje, lo cual me había estado molestando, y me dijo que no. Al parecer, Denise quería decirle que íbamos a ir a Disney y que nos negábamos a llevarlo con nosotros, pero él le dijo que eso era cruel e inútil. Sí logramos aclarar algunas cosas más, pero la conversación se sintió más como un intento de dar excusas que como una disculpa. Al final, le dije que iba a necesitar algo de espacio. Le dije que la forma en que me habían tratado era inaceptable, y que solo mi amor por él y por Jake es lo que me impide cortar la relación por completo. Agregué que detesto la manera en que su esposa y su hijo me tratan a mí y a mis hijos, y que estoy harto de que esperen que siempre me esfuerce al máximo para ayudarlo a él y a Denise. Si los patrones se repiten, no escucharé nada sobre esto por un tiempo. No creo que el asunto esté cerrado, pero no me importa. Por ahora silencié el contacto de Denise. Mi esposo y yo estamos muy bien. Ya volvimos a hablar del viaje. Si alguien tiene consejos, avísenme. Resulta que somos muy malos en esto. Sam y Katie no tienen idea de que algo pasó, pero pronto voy a tener una conversación más profunda con ellos sobre Jake, mi papá y Denise. Esto me molestó mucho más de lo que debería. Amo a mi familia, pero odio lo acostumbrado que estoy a sus locuras. Creo que por eso publiqué aquí en primer lugar. No puedo creer que alguna vez pensé que estaba equivocado por ponerme firme. Por mucho que no quiera cortar el contacto con mi padre, sí creo que reducirlo será bueno para mí. He estado reflexionando mucho sobre mi vida y mi familia estos días. Estoy ordenando mis pensamientos antes de ver a mi terapeuta el martes. Creo que escribir todo esto me está ayudando. Gracias. No tengo intención de volver a actualizar. Bueno, Ope, tengo que decir que creo que lo manejaste como una estrella de rock, y dijiste todo lo que tenías que decir, y ahora por fin tienes tu espacio. Así que esperemos que tu papá y Denise finalmente lo entiendan y empiecen a ser padres. Y que tú y tu familia disfruten sus vacaciones. Muchas gracias por compartir, Ope, y cuídate. Y ahora pasemos a la siguiente publicación que también tiene una actualización. Esta publicación es del subreddit Am I the Echo, y es de la usuaria QuesiInfluence7, 1711. ¿Sería yo la mala si llevo en secreto a mi abuelo al doctor, aunque mi tía insiste en que ella sabe más? Yo, mujer de 16 años, tengo una tía paterna de 45 años que estudió farmacia en la universidad, y siempre le ha interesado la medicina alternativa. Por alguna razón, toda mi familia parece pensar que su título de hace décadas la califica para ser la doctora de la familia. Nunca lo cuestioné realmente hasta hace unos meses, cuando nos enteramos de que había estado ocultando el cáncer de mama de mi abuela a toda la familia y la estaba tratando con una dieta. La forma en que nos enteramos fue traumática. Mi abuela de repente empezó a hablar raro, así que la llevamos de urgencia a urgencias solo para descubrir que tenía 8 tumores cerebrales, uno tan grande que causó una hemorragia interna. Le hicieron una cirugía de emergencia y varios doctores nos dijeron que básicamente ya no había nada que hacer por ella. Tuvo cáncer de mama durante al menos 7 años y mi tía lo estuvo ocultando todo ese tiempo. Ahora hablemos de mi abuelo. Sus pies han estado hinchados durante años. El doctor que mi tía insiste en que vea le recetó una pastilla para eso, pero mi tía se niega a dejar que la tome porque según ella sabe más. Recientemente, le compraron calcetas de compresión, pero desde que empezó a usarlas, su cara se ha hinchado y ha estado muy cansado y raro. Hace 2 días, le dije a mi papá que iba a llevar a mi abuelo con un doctor de verdad. Le gustara a quien le gustara, y él dijo que estaba bien. Pero cuando le pregunté a mi mamá a qué doctor debía llevarlo, me dijo que lo confirmara con mi papá, porque no puedo llevar a mi abuelo solo. Luego mi papá dijo que le preguntara a mi tía. Por supuesto,
Mi tía desestimó mis preocupaciones y dijo que él está bien. No confío en ella para nada. Honestamente, creo que mi abuelo podría estar en grave peligro si seguimos dejando las cosas en sus manos. Mi plan es decirle que lo voy a llevar a dar un paseo y luego, en secreto, llevarlo con un médico de verdad. Sé que esto causaría un gran drama en mi familia si alguien se enterara. ¿Entonces yo sería el malo si lo llevo sin el permiso de un adulto? ¿O sin que nadie más lo sepa? Bueno, Opi, no creo que seas el malo. Creo que estarías haciendo lo correcto porque tienes razón. Mira, no es por menospreciar que tu tía haya estudiado farmacia, pero eso no la convierte en doctora. Ahora, lo que necesitas hacer antes de llevar a tu abuelo es entender a qué doctor debes llevarlo. O tendrías que llevarlo con un médico general y conseguir una referencia. Pero estoy bastante seguro de que tu tía se enteraría de eso, ¿verdad? De todas formas, no creo que seas el malo por cuidar bien a tu abuelo. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme saber en la sección de comentarios y ahora vamos a revisar los comentarios de la comunidad. CASPN 4136 dice que no eres el malo. Necesitas intervenir y conseguir ayuda para tu abuelo. Quizá llévalo a la sala de emergencias y dile todo al doctor con el que hables. Ellos están obligados por ley a reportarlo y sabrán qué hacer y cómo manejar la situación. Pídeles que llamen a servicios de protección para adultos. Nightfox 42 dice que tu tía efectivamente mató a tu abuela. Lleva a tu abuelo con un doctor antes de que ella le haga lo mismo. Si tu familia se entera y se queja, diles que un farmacéutico no es un maldito doctor. No eres el malo. Pero tu tía y todos esos idiotas de la medicina alternativa sí lo son. Y Amy Lully dice, no eres el malo. Tu tía está siendo abusiva, y para ser franco, también firmó la sentencia de muerte de tu abuela. Tu abuelo suena como si tuviera insuficiencia cardíaca o algo parecido. Necesita un médico de verdad. Edición de Opi. Veo que mucha gente dice que esto es abuso de personas mayores, pero ambos abuelos son muy conscientes de estas decisiones y las apoyan completamente. Mi abuela fue quien presionó a mi tía para que lo mantuviera en secreto. La única razón por la que creo que puedo llevar a mi abuelo al doctor sin que ponga resistencia es porque es un hombre de muy pocas palabras, y probablemente no diría nada si lo pongo en esa situación, pero definitivamente se opondría si le dijera el plan antes. Además, definitivamente creo que la hinchazón tiene algo que ver con su corazón, porque te he escuchado a los adultos decir varias veces que empezó justo después de un derrame cerebral. Primera actualización dentro de la publicación de OP. Mi primo le dijo a mi tía que yo estaba preocupado por mi abuelo, y ella me acaba de mandar un mensaje de voz de 3 minutos, básicamente diciéndome que esta es su decisión, y que todo está bien, y que me aparte. ¿Me siento tan impotente? Bueno, la comunidad está de acuerdo en que OP tendría razón en llevar a su abuelo al doctor. Así que ahora pasemos a la actualización para ver cómo termina esta historia. Ha pasado casi un año desde entonces, y por fin tengo una actualización para ustedes. Al final no llevé a mi abuelo al doctor porque después de hablar con mi mamá, ella me convenció de que era una mala idea y que solo causaría drama. El doctor podría recetar una pastilla mágica para solucionar todos sus problemas, pero si mi tía no estaba de acuerdo, él no la tomaría. Sin embargo, sí le mandé un mensaje hostil a mi papá, diciéndole que iba a llevar a mi abuelo al doctor y que está demasiado enfermo como para dejarlo así. Él me dijo que hablara con mi tía. Me enojé con él por seguir dependiendo de ella después de que intentó curar el cáncer de mi abuela con una dieta. Hablé con él de nuevo, y lo convencí de llevar a mi abuelo con un nuevo doctor. El que estaban viendo básicamente solo estaba de acuerdo con mi tía y no había hecho ningún progreso con la condición de mi abuelo. Agendé una cita con un cardiólogo para esa semana, y me gustaría señalar que pasé por muchas dificultades para conseguirle una cita tan pronto. Cuando llegó el día de la cita, mi papá dijo que mi abuelo no se sentía con ánimos para ir. Honestamente, en ese momento me rendí y me di cuenta de que ya no había nada que hacer por ellos. Muchas personas en los comentarios de mi publicación original preguntaron qué quería mi abuelo, y expliqué que él realmente no habla, y solo sigue lo que hacen o dicen sus hijos. Resulta que la razón por la que él estaba tan callado todo el tiempo era porque estaba deprimido. Como si fuera un milagro, el doctor tonto que tanto les gustaba visitar le diagnosticó depresión la semana pasada, algo que mi mamá había estado diciendo durante meses, y explicó que muchos de los síntomas físicos eran resultado de eso. El doctor también sugirió que mi abuelo tiene problemas en una de sus glándulas, así como algunas infecciones en su cuerpo. Mi abuelo finalmente empezó a tomar algunos medicamentos, y mi papá por fin estuvo de acuerdo en que el doctor debió haber detectado estas cosas mucho antes, y aceptó llevar a mi abuelo a hacerse más estudios en otro lugar. Bueno, OP, tu abuelo aún no está fuera de peligro, pero al menos ya se está haciendo algo. Así que te deseo lo mejor, OP, y una pronta recuperación para tu abuelo. Cuídate y gracias por compartir.
Y ahora vamos a terminar este video con una publicación para levantar el ánimo. Esta publicación es del subreddit Petty Revenge y es de un usuario llamado Pimplord. Mi compañero de trabajo seguía llevándose el crédito por las tareas de cierre, así que dejé de recordarle la única cosa que lo hacía parecer útil. Solía trabajar en el turno de noche en la recepción de un pequeño hotel. Solo éramos dos, así que era bastante obvio quién realmente hacía el trabajo y quién solo andaba por ahí aparentando estar ocupado. Mi compañero de trabajo Eric era excelente en lo segundo. Él evitaba las cosas aburridas como limpiar la estación de café, reponer las tarjetas de acceso y preparar el desayuno. Luego actuaba como si ambos hubiéramos hecho el mismo trabajo. Cuando llegaba el gerente de la mañana, siempre hacía que pareciera que él tenía todo bajo control mucho más de lo que realmente era. La parte que finalmente me colmó la paciencia fue la preparación del desayuno. El turno de noche se suponía que debía dejar todo listo para el encargado de la mañana, incluyendo sacar la mezcla para waffles del congelador para que estuviera lista para usarse. Técnicamente, eso era una responsabilidad compartida, pero la única razón por la que se hacía era porque yo le recordaba a Eric en cada turno, como a las 5:10. Lo hacía porque si se les olvidaba, el turno de la mañana se quejaba con los dos. Luego, una mañana, Eric le dijo a nuestro gerente que yo era olvidadizo con los detalles del cierre, pero que él siempre se daba cuenta de las cosas que yo dejaba. Después de eso, dejé de recordarle. Yo seguía haciendo mi propio trabajo, solo dejé de darle ese pequeño empujón que le permitía aparentar ser competente. 3 turnos después, el encargado del desayuno abrió el congelador y se dio cuenta de que la mezcla para waffles nunca se había movido. El gerente preguntó qué había pasado, y Eric inmediatamente intentó decir que pensó que yo me encargaba de esa parte. Mi gerente solo lo miró y le dijo: «Pensé que dijiste que siempre revisabas todo después de ella». La sala se quedó en silencio de inmediato. No lo despidieron ni nada. Pero después de eso, dejó de actuar como si fuera mi supervisor solo por la placa, y de alguna manera empezó a acordarse él solo de hacer la preparación del desayuno y a ayudarme mucho más. Bueno, OP, esto es genial, pero no lo llamaría una pequeña venganza. Yo diría que dejaste de solaparlo y finalmente aprendió una valiosa lección. Gracias por compartir, OP. Y eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias por tomarte el tiempo de verlo. Ahora, si llegaste hasta este punto del video, supongo que te gustan estas historias que estoy leyendo, así que aquí tienes un par más que quizá disfrutes. Y si no tienes tiempo para ver otra historia ahora mismo, guárdala para después. Y también, no olvides darle al botón de suscribirte.